Este vídeo se va a componer de, digamos, dos apartados. El primero, que es el que estáis viendo ahora, es más bien de contenido, digamos, teórico, entre comillas, ¿eh? No es teórico de estudiar, sino de por lo menos entender o saber algo. Y la segunda parte, pues será de visualizar, ver algún trocito de vídeo, alguna fotografía, para concretar un poquito lo que os voy a contar en la parte teórica. Bueno, también parto de un hecho previo y es que supongo que todos tenemos nuestras orquídeas bien cuidadas, bien regadas, bien abonadas, etcétera. Eh, bueno, ¿por qué digo esto? Porque puede darse que una cierta coloración de las hojas de color rojizo, amarronado, violeta o violáceo, color burdeos, color que recuerde al vino, también se puede dar cuando la planta está falta de nutrientes, le falta nitrógeno o sobre todo le falta fósforo. Entonces, si nosotros efectivamente hemos cuidado bien nuestra planta y está bien abonada, parto del hecho de que esa coloración no corresponde a que le esté faltando nada. Entonces, ¿a qué se debe esa coloración? Voy a leer de vez en cuando, bajaré la vista para no salirme del guión, porque si no me voy por las ramas y el vídeo puede durar muchísimo tiempo, ¿vale? Pues si no tenemos nuestra planta abandonada, ni descuidada, ni mal cuidada, ya sea pues porque nos hemos tenido que ir de casa durante unos días por tema de trabajo, nadie se pudo quedar a cuidarla correctamente, quien la cuidó no sabía cuidarla, o ya sea porque estamos iniciándonos en el cultivo de las orquídeas y entonces pues tampoco sabemos muy bien cómo tenemos que hacer para el tema de abonos y riegos o por el motivo que sea. No porque seamos descuidados o lo hagamos a mala intención, sobre todo por el precio que tienen las plantas. Nadie gasta un dineral en una planta y luego la deja abandonada, ¿no? Eso pues de entrada. Bueno, pues entonces vamos al tema. A veces nos puede suceder que una orquídea que tenemos en casa tiene las hojas verdes y de repente esas hojas se han vuelto rojizas o están empezando a colorar por el borde un tono así medio rojizo, un color amarronado, violeta, tirando azulado, color burdeos, color vino. Después se nos pone toda la hoja por arriba o por debajo, por los dos lados de ese color y decimos, oye, ¿y esto qué puede ser? ¿Estará enferma la planta? ¿Le pasará algo? Nos empezamos a poner nerviosos. Bueno, primero tenemos que saber de qué planta estamos hablando, de dónde procede nuestra orquídea, qué especie o variedad de orquídea es, ya que en algunas de ellas esa coloración es normal. ¿Vale? Sobre todo las phalaenopsis, lo que todo el mundo conocéis, las que tienen las flores de la gama del rojo, cuanto más intenso sea el color, más se ve en la hoja, tanto en el envés como en la superficie, pero sobre todo por el envés se ve rojizo. La punta de las raíces se ve rojiza o color coriento. Eso es normal. En otras orquídeas que tal vez no conozcamos tanto porque no tenemos acceso a esas variedades, también puede ser normal. Pero en las que son verdes, la punta de la raíz es verde, la hoja es verde, y de repente nos pasa eso, antes de pensar que están enfermas, hay que preguntarse qué es lo que ha cambiado. Puede ser que la teníamos a la sombra y de repente empieza a entrar sol por la ventana. Y antes no entraba porque, claro, el sol se mueve durante el año. Bueno, pues, ¿qué le ha pasado? La planta empieza a recibir demasiado sol y se tiene que defender. ¿Cómo se defiende? Pues, ¿qué hacemos las personas cuando nos defendemos? Nos ponemos al sol y o bien nos ponemos morenos directamente porque ya previamente íbamos recibiendo algo de sol todos los días del invierno o nos ponemos al sol y nos quemamos, salen ampollas. Cuando ya hemos cambiado la piel, resulta que estamos morenos, que hemos fabricado melanina para defendernos del sol. Bueno, pues las plantas fabrican mucha antocianina para defenderse del sol y esa antocianina es la que le da esa coloración tipo burdeos. No sé por qué la cámara se va y se viene en el enfoque, la voy a cambiar, que se quede quieta. Que se quede quieta porque me está mareando a mí con esto y me despista. Vamos a ver si la focalizo un poco.
Vale, yo creo que ahí está más o menos bien. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Pues que a lo mejor teníamos la planta, no le daba el sol y de repente le da, o la teníamos tranquilamente en casa y hemos comprado luces de cultivo y bueno, pues las luces le dan una intensidad de luz a la que la planta no estaba acostumbrada. La planta no sabe si esa luz es artificial o natural. Piensa que va a ser el sol. ¿Y qué hace? Pues si el cambio ha sido muy brusco, lo primero que va a hacer es fabricar antocianinas en cantidad para ponerse morena, igual que nosotros nos ponemos morenos. Y así ella se defiende del sol. Si el cambio no ha sido brusco, hemos ido poco a poco, no hemos puesto directamente a tope la lámpara y le hemos puesto 12 horas al día o 14 horas, sino que le hemos puesto pues más suave, empezamos por 3 horas al día, la planta se va adaptando y no cambia de color las hojas. Si no ha sido un cambio tan brusco, pero si ha sido un cambio entre comillas intermedio, es decir, que hemos pasado de nada a meterle 6 horas de luz intensa, pues posiblemente las hojas se nos pongan amarillas. Primer aviso de que va a cambiar de color otra vez, porque ya tiene demasiada luz. Si está amarilla la tenemos que quitar de ahí, ponerle menos luz. Si está al lado de la ventana, empieza a dar el sol, habrá que poner una cortina por medio, porque antes de empezar a hacer antocianinas, la hoja se pondrá amarilla, ya que el sol no llega de golpe, sino que cada día llega un poquito más, un poquito más, un poquito más, pues ella se va poniendo amarilla, amarilla, quitarla de ahí porque es exceso de luz. Bueno, eso es por el color. Pero, ¿por qué pongo yo, por ejemplo, mis plantas en la calle, al exterior, cuando llega buen tiempo? Pues muy sencillo, porque en su hábitat natural, la planta que recibe aire, aire que se renueva continuamente, que trae CO2, que le trae nutrientes para que ella coma, los absorbe por la raíz, también un poquito por las hojas. Ese aire trae humedad, humedad ambiental, tiene luz para hacer su fotosíntesis, en fin, tiene un montón de cosas. Nosotros en casa, ¿qué aportamos? Pues aportamos un poquito de luz artificial, a veces algo natural, filtrada a través de la ventana, pero que no viene vertical, eso obliga a que la planta se incline, se retuerza buscando la ventana, pierde energías haciendo eso. ¿Le damos nutrientes con los abonos? Sí, le damos, pero no con la variedad que le viene cuando recibe el aire, es diferente. En casa tenemos una temperatura que puede variar de la noche al día, pero entre comillas podemos decir que es más o menos constante. En la calle no. En la calle a lo largo del día hay diferentes temperaturas, diferentes intensidades de temperatura. Hay diferentes humedades, diferentes intensidades de humedad. Por la noche también hay diferencias en distintas horas, tanto de oscuridad como de humedad. Y entre el día y la noche hay una gran diferencia en cuanto a temperatura y humedad. Todo eso en casa no se lo podemos dar. Intentamos imitarlo, pero no se lo podemos dar. En la calle sí lo tienen. ¿Por qué? Pues porque es como cuando están en su naturaleza, en su medio ambiente. Ellas ahora están domésticas, por así decirlo, pero ellas son de la naturaleza salvaje y su ADN pide ese tipo de cuidados. Así que cuando llega el buen tiempo, pues yo las saco fuera para que se me pongan fuertes, para que aparte de ponerse fuertes se enfermen menos al estar fuertes y me florezcan flores de mejor calidad. Por eso las saco. ¿Cuándo sacarlas al exterior? ¿Cuando las compras? No, ni se te ocurra. Cuando compramos una orquídea, esa orquídea viene de un vivero. En el vivero últimamente las están cultivando en agua, en hidroponía, directamente. ¿Por qué? Porque así las controlan mejor el abonado y las hormonas que les dan. Consiguen que crezcan muy rápido, en muy poco tiempo, florezcan antes de tiempo y las sacan a la venta según han florecido en su primera floración. Cuando las compramos, la planta no es adulta todavía, no ha terminado de hacerse, no ha visto el sol en toda su vida, no ha sufrido variaciones térmicas ni de humedad, y la sacamos a la calle recién comprada, se nos muere, se nos quema, se nos deshidrata, no puede, o sea, es que no está hecha. Habrá que esperar
mantenerla en casa durante un año por lo menos, hasta que la planta se vaya consolidando como planta. Ya sé que las compréis por las flores, para verlas. También podéis cortar la vara y poner la vara en un jarrón con flores y hace igual de bonito, la veis igual. La planta no gasta su poca energía en esa vara y en esas flores. ¿Por qué? Porque vosotros no le dais el mismo abono que recibía, no tiene las mismas hormonas que recibía y las tenéis en una maceta con un sustrato que no conocen, sus raíces se van a estropear porque no están adaptadas. Perdón que me cambie de sitio, me estaba escurriendo en la silla. No están las raíces adaptadas al sustrato, estaban adaptadas al agua. Cuando nosotros pasamos a cultivo hidropónico sucede lo mismo, las raíces se pierden, tienen que fabricar raíces nuevas. A eso añadirle que en el agua las raíces crecían todas esparcidas y al meterlas en una maceta las tuvieron que doblar para que entrasen dentro y al doblar se cascaron, se rompieron. Con lo cual, pues muchas veces habréis observado que el punto de inserción donde si este es el rizoma, la raíz entra, ¿vale? En ese punto se pone negro. ¿Por qué? Porque está partido. Esta raíz está partida. La forzaron. Iba para arriba y la forzaron. Bueno, pues ese punto negro por ahí acaban entrando hongos y nos mata la planta. Entonces, bueno, pues de momento yo les quitaría la vara nada más comprarlas. Sacaría de la macetita en la que vienen, revisaría todo su sustrato, todas sus raíces, todo lo que esté partido lo cortaría, intentaría cicatrizar la zona con algo que seque, ya puede ser agua oxigenada, puede ser ajo, puede ser canela en polvo, spray de Novecutam, esmalte de uñas, cera de la vela, cualquier cosa que cicatrice y que selle, sobre todo que selle, para que no entre ninguna enfermedad. Durante ese año en casa, pues irá sacando raíces nuevas que se irán adaptando al sustrato, la planta se irá consolidando, se irá haciendo ya, entre comillas, adulta. Y cuando vaya acercándose el buen tiempo, no la primavera, el buen tiempo, entonces la iré acercando a un sitio donde vaya recibiendo luz del sol a primeras horas de la mañana. Si el sol ya veo que me parece que es un poquito más intenso, le pondré una cortina para que reciba mucha luz, pero el sol no me la queme, que se vaya adaptando poco a poco al sol, poco a poco le iré quitando la cortina, iré abriendo la ventana cuando ya viene el buen tiempo y cuando el buen tiempo está estable, la sacaré al exterior. Al principio en una zona que tenga sombra y solo le dé el sol por la mañana a primera hora o por la tarde cuando ya se está poniendo el sol. Cuando ya no es que anochezca, sino que se está poniendo, que el sol ya está justo en el horizonte. Y así le tengo unos días. Luego ya, pues, según qué orquídea, le pondré más o menos directamente al sol. Hay orquídeas que son de sol directo, que reciben en la naturaleza pleno sol. Los tolerarán perfectamente bien, no les pasa nada. Hay otras que son de media sombra. Reciben sol por la mañana o reciben sol por la tarde. No reciben a mediodía. Hay otras que son de sombra, es decir, nunca reciben sol. Si saco al exterior una de sombra, tendrá que ser en una ventana o un balcón o una parte del jardín orientada al norte, que nunca reciba nada de sol. Si es de media sol, media sombra, pues ya sabéis, un poquito a la mañana o un poquito a la tarde. Teniendo en cuenta que por la mañana a las 11 como ya es demasiado sol, o sea, entre las 10 y las 11 de la mañana tendría que darles ya la sombra y estoy hablando de España, ¿vale? Que otros países es distinto. Y por la tarde, pues en torno a las 7:30 u 8 horas, podría darles el sol, pero no antes, porque se cocinarían por exceso de calor. Bueno, ¿por qué os he dicho buen tiempo y no primavera? La primavera no es igual en todas partes, incluso aquí en España no es igual en todas partes. Hay primaveras que son cálidas, hay primaveras que son tórridas. Iros para Almería, por ejemplo, o Sevilla, Jaén, son tórridas las primaveras. Es decir, prácticamente no existen, saltan directamente al verano. Hay primaveras que son templadas y hay primaveras que son frías, otras son frescas, no llegan a ser frías. Entonces no os guiéis por el calendario, olvidar la primavera. Mirar el termómetro, las temperaturas.
Temperaturas mínimas por las noches, temperaturas máximas por el día. Cuando veis que se han estabilizado, que son constantes, que la mínima está por encima de los 10 grados, pues ya podéis sacar las plantas al exterior. Ya no hay problema, no se os van a morir. Todas toleran hasta 10 grados, algunas incluso menos, pero todas toleran 10 sin resentirse demasiado. Si las vamos adaptando poquito a poco, pues lo toleran mejor todavía. Por eso os decía, lo de no primavera, sino buen tiempo. No os fiéis de las aplicaciones, ni aplicación del reloj, del teléfono, ni del ordenador tampoco, ¿vale? ¿Por qué? Porque nunca sabemos esas temperaturas dónde las han tomado. Las han tomado en mi barrio, en mi casa, las han tomado en el centro de la ciudad, las han tomado fuera, en el aeropuerto. ¿Dónde la han tomado? La temperatura varía del centro de la ciudad a las afueras, puede variar hasta 3 o 4 grados según el tamaño de la ciudad. De la ciudad o del barrio de las afueras al aeropuerto puede variar otros 4 o 5 grados, porque está en campo abierto o está muy lejos, varios kilómetros. En fin, no os fiéis de las aplicaciones. Haceros con un termómetro de máximas mínimas. Da igual si es de alcohol, si es de mercurio, si es digital. Da igual, un termómetro de máximas mínimas que podáis ver la máxima y mínima durante el día, la máxima y mínima durante la noche. Y os guiáis por la temperatura que marque vuestro termómetro. En función de eso, la sacáis al exterior, ¿vale? Bueno, ¿qué más os puedo contar de eso? Pues las hojas pueden ponerse de esos colores que os he mencionado por el envés, o sea, por la parte de abajo, por la parte de arriba o por los bordes. Si permanece mucho tiempo con exceso de luz, toda la hoja entera se pondrá de ese color. Si permanece mucho tiempo, la hoja se deshidratará. La caña, el tallo o el pseudobulbo también se va a deshidratar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cuando la sacamos al exterior, los primeros días, observar por la mañana y observar por la tarde esos signos de deshidratación. Si solamente es deshidratación, pero no parece que apunte a una posible quemadura, pues la dejamos. Ella se está adaptando. Y bueno, una vez adaptada, no hay problema, no se va a quemar ni le va a pasar nada, lo va a aguantar perfectamente. Ella se hidratará cuando llegue la época de lluvias, eso no hay problema. Si vemos algo que nos haga sospechar o mal pensar que a lo mejor se pudiera estar quemando, la quitamos del sol directamente a la sombra y ahí se queda varios días observándola a ver si se quemó algo, no se quemó nada y empezamos de nuevo el proceso de adaptación al sol. Solo sacar al sol las que en su estado natural, en su hábitat natural, están al sol. Las otras no. Las otras no porque sí se van a deshidratar, pero se van a morir. No están adaptadas en su estado natural. No las podéis forzar, no tienen ADN que las capacite para superar ese estrés, ¿vale? Hay otras que dicen, es que es verano y en su estado natural reciben sol a montones. En estos momentos estoy pensando en plantas, sobre todo la Elias de México, de una zona que se llama Hidalgo, que yo las cultivo. Bueno, pues allí en invierno los árboles son de hoja caduca. La orquídea se queda expuesta a un sol directo. Bueno, pues coge su coloración, se adapta, pero no llueve. Es seco. La orquídea se deshidrata un montón porque no llueve durante 2, 3 meses o un mes y medio. No llueve, no cae una gota de agua. La única humedad que haya en el aire por la noche es la única agua que ellas pueden coger. Sin embargo, cuando llega el buen tiempo, llega el calor, llueve todos los días y encima la planta está a la sombra porque el árbol ha vuelto a dar hojas, tenemos una copa cerrada de hojas, la planta está en medio y no recibe sol, pero recibe lluvia todos los días durante periodos bastante largos. Entonces, claro, no la puedo sacar en verano al sol, porque ella no está capacitada para aguantar eso. Se me va a morir. La temperatura le dice, necesito sombra y agua, mucho riego, porque voy a dar hijos, voy a dar flores, me voy a reproducir. Eso es lo que necesito. Si se lo doy al contrario, la cojo a contrapié, al final la planta se me muere. Cuando llega el invierno, que la meto en casa para que no se congele, porque yo vivo en Vitoria, aquí baja de 0 grados, la meto en casa, la pongo que le dé el sol,
pero no la riego, porque si la regase cuando la temperatura es baja, voy a contrapelo y ella no sabe qué hacer. Dice, a ver, hace frío, no tengo que dar hijos, me viene agua, tengo que dar hijos, hace frío, no tengo que dar flores, me viene agua, tengo que dar flores, ¿qué hago? Y al final la planta, en esa pelea interna, en ese estrés, se me muere y me quedo sin ella. Entonces, primero averiguar si las plantas son de sol o si son de sombra. Si es de sol en invierno o es de sol en verano. Si es de sol en invierno, la pongo al sol en invierno, pero no en verano. Si es de sol en verano, la pongo al sol en verano, pero no en invierno. Las que son intermedias, lo mismo, averiguar en qué época del año ellas tienen más o menos intensidad de luz, más o menos radiación solar, más o menos humedad del aire. Siempre, siempre hay que intentar imitar el hábitat, ¿de acuerdo? Pero eso es un proceso, tendremos que ir aprendiendo, observándolas, iremos viendo cuáles se adaptan mejor a donde yo vivo, por eso yo doy recomendaciones generales, porque donde yo vivo es distinto. Yo antes vivía en Madrid y era otra cosa que no tiene nada que ver con Vitoria, ¿vale? Sobre todo ir acostumbrándolas, si las pensamos sacar al exterior, ir acostumbrándolas durante el invierno o durante todo el año en casa, para que en casa se vayan aclimatando a la humedad, a la luz, al viento, usar ventiladores, abrir ventanas, que corra el aire. Y bueno, pues en función de eso podremos ir viendo un poquito cuáles podremos sacar, cuáles no podremos sacar, cuáles a lo mejor podremos mantener en casa con ventanas abiertas, pero sin llegar a sacar fuera. En fin, no es obligatorio sacarlas, ¿vale? Se pueden cultivar y van muy bien también dentro de casa o dentro de un vivero o un invernadero sin ningún problema. Yo no tengo vivero ni invernadero, tengo casa y tengo calle. Tengo la suerte de tener un jardín. No todo el mundo en la ciudad tiene jardín. Entonces las saco al jardín. En tiempos en Madrid yo no tenía jardín ni tenía patio, lo que tenía ni siquiera balcón, tenía una ventana, pues las ponía en las ventanas. Tenía mis clavos por la parte de fuera de las paredes clavados y colgaba de ahí mis planticas y esas plantas colgadas pues estaban en la calle. A la hora de colgar, no uséis nada metálico que toque raíces o que toque hojas, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso se oxida y acaba estropeando la planta y abre heridas y la planta luego enferma y la podemos perder. Si es algo que es acero o acerado, no hay problema porque no se oxida, siempre y cuando no le dé el sol, porque si esa parte acerada le da el sol, eso coge una temperatura que acaba quemando la planta. Toca la planta, la quema, ¿vale? Bueno, otro aviso. Hay orquídeas que son de frío, que aguantan incluso bajo cero. Normalmente no las tenemos, pero hay gente que puede ser que las tenga. Una Laelia especiosa, por ejemplo, pues te aguanta bajo cero. Una Pleione tongariro te aguanta 0 grados y alguno menos también de vez en cuando esporádicamente. Bueno, pues deciros que cuando están sometidas a frío o frío intenso, también puede coger ese color que cogen cuando están sometidas a sol directo o a exceso de iluminación. Solo que en invierno, pues es por el frío. Y ya os están avisando, estamos llegando al límite del frío que tolero. Habrá que pasarlas para adentro o ponerlas en un sitio un poco más protegido, que no le caigan las heladas, etc. En verano, si se os ponen de ese color y tenéis posibilidad de pasarlas a un sitio más protegido, con una tela de estas de invernadero que reduce la radiación del sol que pasa, pues las ponéis debajo de la tela y perderán ese color y volverán a ser verdes, como eran antes. Que no disponéis de eso, bueno, pues las podéis dejar al sol, tampoco les pasa nada por tener ese color. Bueno, pues creo que os he contado todo lo que podría contar. Si me deja algo en el tintero, pues saldría en otro vídeo, ya veremos. Y ahora pues os voy a pasar a un vídeo chiquitín que he grabado esta mañana de un Dendrobium kingianum, bueno, de 3 que están en la misma jardinera. También he sacado un mini vídeo de unas catleyas que he cogido, que están las 3 en un recipiente, pero están montadas en corcho, y he cogido una de ellas porque se le ve en las hojas que ha recibido sol y que ha cogido esa coloración. Las otras pues todavía no tienen ese color, seguramente lo acaben cogiendo también.
pasaré alguna foto que tenga por ahí guardada. Tengo que buscarlas. Estoy hablando antes de tiempo, pero creo que sí que tengo alguna. Y en la que se pueda ver una planta ya morenita del todo. Si no la encuentro, buscaré por internet para poder pasárosla, pero que podáis ver al menos una planta que ya está morena. Que no están enfermas, que no os preocupéis, que eso es normal. Es muy distinto de cuando cogen una zona y empiezan a quemarse. Una zona empieza a quemarse, digamos, como cuando tiras una piedra a un lago y empieza a hacer ondas que cada vez se van separando, pero tiene un centro pequeñico y cada vez se van separando más las ondas. Bueno, pues es parecido, empieza a quemarse por un punto y luego se va esparciendo. Cuando se ponen morenas no cogen un punto, aparece una superficie bastante amplia toda entera. Y por aquí lo dejo y pasamos a tranquilamente esos 2 mini vídeos que os he dicho que os iba a poner a continuación. En este caso se trata de Dendrobium kingianum y os quiero mostrar este crecimiento que se ve aquí, que estoy tocando. Tiene un color, tiene un color verde, ¿no? Pues bien, ese crecimiento lo desarrolló estando dentro de casa en una habitación que tenía mucha luz pero que nunca le daba el sol. Este otro crecimiento lo ha desarrollado aquí, en esta ventana, igual que este otro chiquitín, que no sé si se podrá ver muy clarito ahí, o no se verá. Ahí le veis. He puesto flash para que se vea un poco diferente tono de color. Ahora le quito el flash. Bueno, pues podéis ver que este, que se ve mejor que el chiquitito, comparado con este, pues tienen distinto color. La diferencia es el sol. Este creció en sombra, con mucha luz. Este está creciendo aquí con un poco de sol por la mañana. Y se pone moreno. Ese color así medio rojizo es que está moreno. Está desarrollando una sustancia que les protege del sol. Esto lo hacen todas las orquídeas, no solo estos. Todas las orquídeas. Voy a ver si tengo alguna foto de una orquídea que esté morenita para que os la pueda también compartir. No solamente esto del vídeo, sino que veáis que hay otras especies también. Bueno, no sé qué tal se verá, ni si está enfocando bien. Pero podéis ver el borde, empieza a estar ya así de un color tirando a rojizo, un poco malva. A ver si le doy la vuelta del otro lado. No, por aquí es que tampoco que se vea mucho. A ver que la ponga el sol. ¿Dónde le da el sol aquí, hombre? Aquí. ¿Veis? Está empezando a ponerse morena. ¿Eso qué es? Pues eso es que le da el sol. Esa hoja de abajo, a ver si la conseguimos coger con el foco, que no la enfoca bien. Ahí. A ver. Ahí, ¿veis? Ese color tipo vino, vináceo, así, rojizo. Bueno, pues esto es también otra planta que se está poniendo morena. Se ponen morenas cuando les da el sol. En estos momentos ya no le da. Le da solo por la mañana, ¿vale? Pero que sepáis que las plantas se ponen morenas. Es decir, se defienden del sol. Esa es una catleya. Dendrobium fal expuesto al sol. Se pueden ver las hojas oscurecidas ya con un color casi burdeos y alguna otra de color verde todavía. El mismo Dendrobium fal ya dentro de casa, para que las flores duren más, se puede apreciar todavía las hojas verdes de las hojas que ya están morenas, que todavía conservan algo del color moreno por haber estado al sol.